del libro de Lehmann. Lo saqué. Hay cosas que son constantes. En el caso de una parábola, lo que tengo constante es la distancia del vértice al foco y la distancia del vértice a la directriz, ¿sí? Cuando el foco está sobre alguno de los dos ejes. Vean que acá está llamando P como esa distancia, cuando nosotros lo llamábamos P sobre 2. Por eso es que les digo que tenemos que tener en cuenta qué bibliografía estamos mirando, ¿sí? Este es del libro de Lehmann. En la elipse, lo que se mantiene constante siempre son las longitudes del eje mayor, del eje menor y la distancia entre los focos, donde la ecuación que tenemos pitagórica es c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. C cuadrado igual a cuadrado menos b cuadrado. En el caso de la hipérbola, lo que tengo es la longitud del eje transverso o eje real, la longitud del eje conjugado o eje imaginario y la distancia entre los focos, donde calculo c cuadrado como a cuadrado más b cuadrado, ¿sí? La ecuación pitagórica. Después tenemos dos tipos de ecuaciones ordinarias. La primera es cuando tengo el vértice de la parábola y los centros de la elipse y de la hipérbola en el foco, en el origen, y la otra es cuando los tengo desplazados. Entonces acá vean que están teniendo un resumen de todo lo que estuvimos viendo antes. Después, para calcular la longitud del lado recto, en el caso de la parábola y dada como parámetro P la distancia del vértice al foco, la longitud del lado recto es 4P. Tengan en cuenta que si lo hacemos como solemos seguir en la cátedra, que la distancia de vértice a foco es P sobre 2, esto se nos reduce a la mitad. En el caso de la elipse y la hipérbola, siempre el lado recto es 2 por b al cuadrado sobre a. En cuanto a la excentricidad, ya habíamos estado hablando, en la parábola vale 1, en la elipse está entre 0 y 1, y en el caso de la hipérbola tiene que ser mayor a 1. Si nosotros ahora lo analizamos desde la ecuación general, ¿sí? Desde la ecuación general, pero considerando que no está rotada, ¿sí? Es decir, que el término xy no existe, vale 0. Lo que vamos a tener es que en la parábola a, que es el que tiene x al cuadrado, vale 0, y c también vale 0, o b vale 0 y c vale 0. ¿Sí? Estamos teniendo que dos de ellos tienen que ser 0. En el caso de tener una elipse, lo que tengo es que A y C van a tener el mismo signo, y en la circunferencia A y C valen igual. Y en el caso de la hipérbola, A y C tienen que tener signos distintos. Bueno, hay casos excepcionales, ¿sí? La parábola se puede degenerar en dos rectas coincidentes, en dos rectas paralelas o en ningún lugar geométrico. La elipse se puede degenerar en un punto o en ningún lado geométrico, mientras que la hipérbola se puede degenerar en dos rectas que se cortan. Y acá lo que tenemos son las ecuaciones que estuvimos viendo hace un ratito de la directriz, el foco y el vértice. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. A ver si logro salir de la... Sí, sí. Bueno, vamos bien, pero se me trabó la máquina. A ver, dejo de compartir, a ver si así puedo cambiar.
Bien. ¿Ahí están viendo, chicos? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, Sí, sí. Sí, otra profe. forma que tengo para clasificarlas, entonces, es mirando qué pasa con los coeficientes A, B, C, D y E. Acá vean que estamos trabajando con 2B, 2D y 2E para después poder trabajar a través de los invariantes, ¿sí? Entonces, tengo algunos invariantes. ¿Qué significa invariantes? Que no van a cambiar respecto a las traslaciones y respecto a los giros o rotaciones. ¿Cuándo tengo una traslación? Cuando al punto le estoy sumando las coordenadas del centro o del vértice en el caso de una parábola. Y voy a tener un giro cuando me va a cambiar el ángulo de los ejes. Entonces, el primer invariante que voy a tener es el invariante cúbico, que lo voy a poder calcular a través de la matriz, a través del determinante de la matriz, formada por los coeficientes A, B, C, D, E y F. Vean que esta matriz es una matriz simétrica, ¿sí? El otro invariante que tengo es el invariante cuadrático, donde lo único que hago es utilizar los coeficientes cuadráticos y el término rectangular, A, B y C. También es una matriz simétrica, donde lo que me va a quedar este determinante es que A por C menos B cuadrado va a ser constante sin importar si lo roto o no. Y el otro invariante que tengo es el invariante lineal, que es la suma de los coeficientes de los términos cuadráticos. De acuerdo a estos invariantes, lo que voy a decir es que si el invariante cuadrático, ¿sí? Este de acá, es mayor a 0 y el invariante cúbico, este de acá, es menor que 0, voy a tener una elipse real. Si el cúbico es mayor a 0, mi elipse es imaginaria. Y si es igual a 0, lo que tengo es dos rectas imaginarias con un punto real común. Ahí me comí la U. Uy. Bien, si en vez de tener el invariante cuadrático como mayor a 0, lo tengo como menor a 0, tengo dos casos. Si el invariante cúbico es distinto de 0, tengo la hipérbola real. Y si es igual a 0, tengo dos rectas reales que son concurrentes. Si el invariante cuadrático es 0, tengo que mirar también el invariante cúbico. Si es distinto de 0, tengo la parábola real. Y si es igual a 0, tengo dos rectas. Y acá, de acuerdo a cómo sea la relación entre A, F y D, mejor dicho, D cuadrado, voy a tener rectas reales e iguales o rectas imaginarias. ¿Sí? Esto es como otra forma de clasificarlo, todo a través de los invariantes. Bueno, acá tenemos una imagen de cónicas en arquitectura. Sabemos que las cónicas se utilizan en muchas cosas, pero bueno, la arquitectura es como la rama o la ciencia que más utiliza de las cónicas. Y acá les tengo que hacer una consulta a ustedes, ¿sí? Una de las utilidades más grandes que tienen las cónicas, pero que está más en desuso, de acuerdo a que hay muchas otras, es el tema que con un cierto par de parábolas puedo duplicar el cubo. Y con un cierto par de con alguna hipérbola puedo trisecar un ángulo, ¿sí? ¿Qué pasó con esto? No fue solución del problema de los griegos porque las cónicas no las puedo construir con regla y compás. La gente que va a trabajar con duplicación del cubo y
trisección del ángulo. ¿Va a hablar de este tema? ¿De cómo hacerlo con parábolas e hipérbolas? ¿Hay alguien que vaya a trabajar con los problemas griegos? Bueno, interpreto que no. Entonces sí lo vemos. Bueno, para poder hacer la trisección de un ángulo, lo que hago es considero primero un ángulo alfa, que es un ángulo arbitrario. Lo que voy a hacer es construir la circunferencia que tenga centro en O y como radio OA. ¿Sí? Este radio OA lo tengo que considerar igual a OB, justamente porque va a ser el radio de mi circunferencia. Entonces acá estoy armando este ángulo, que obviamente es igual a este otro. Ahora lo que hago es armar la bisectriz, ¿sí? La bisectriz OC de alfa. Y ahora, con OC como directriz y B como foco, se construye una rama de la hipérbola. Esta de acá, ¿sí? Bueno, que va a tener excentricidad igual a 2. Entonces, lo que voy a hacer es considerar el punto P como el punto de intersección entre la circunferencia y mi hipérbola, ¿sí? Con el arco de la circunferencia B. Bueno, análogamente voy a obtener el punto P', utilizando A como foco. ¿Hasta acá se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, por definición de hipérbola, lo que sé es que BP es igual a 2 veces PD, ¿sí? Y AP' es igual a 2 veces DP, ¿sí? Y además tengo una simetría. Vean la simetría que tengo entre P y D y P' y D. Entonces, finalmente, lo que me está quedando es que BP es igual a P', y esto es igual a P'A. Por lo tanto, mi ángulo A o B me quedó trisecado. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Como para quizás pensarlo, si es la primera vez que lo ven, e ir haciéndolo paso a paso. ¿Sí? Bueno, quizás la clase que viene me lo pregunten. La idea es que hayan entendido los pasos. Bien, la otra es la duplicación del cubo. Entonces, acá lo que hago es trabajar con dos parábolas, ¿sí? Una que sea x cuadrado igual a un cierto número por y la otra y cuadrado igual a 2 veces a por x, ¿sí? Es decir, el doble de este número que usé acá. Entonces me quedan estas dos de acá. Bueno, si hago esto, es fácil comprobar que la abscisa de este punto de intersección es a por la raíz cúbica de 2, ¿sí? Que esa sería la arista del cubo doble, ¿sí? Donde mi cubo original tenía como arista A. Este es más sencillito. Las cónicas tienen un montón de propiedades, pero vamos a ver algunos en particular. Por un lado que, así como podemos decir que por 3 puntos no alineados pasa un plano,
por 5 puntos pasa una y solo una cónica, ¿sí? La cual puede ser degenerada en el caso de que por lo menos 3 de esos puntos estén alineados. Por otro lado, algo que es una propiedad, pero también es una curiosidad, es que por efecto de la erosión, las piedras, por ejemplo, de las playas, tienden a adoptar formas elipsoides y no esféricas. Por otro lado, la curva es la elipse, perdón, es la curva que aparece con mayor frecuencia. Por ejemplo, cuando uno trabaja con la trayectoria de un objeto móvil que describe una órbita cerrada, siempre bajo la influencia de de una fuerza central que sea inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Es lo que nos pasa con las trayectorias de los planetas. Por otro lado, el lugar geométrico de los puntos en el extremo de la puerta de un garage, ¿sí? Un garage montadas en poleas sobre un eje vertical, es precisamente un cuadrante, un pedazo de una elipse. Y las hipérbolas suelen aparecer con aplicaciones aeronáuticas. Por ejemplo, si queremos determinar cuál es la región terrestre, cuál es la superficie terrestre, en cuyos puntos y en qué momento determinado se escucha o no se escucha el sonido del motor del avión. Esto lo tienen que hacer cuando tienen que diseñar las pistas de aterrizaje, de despegue y aterrizaje de los aviones, porque bueno, tienen que estar alejados de donde está el resto de la gente. Y ahora les toca trabajar a ustedes. Acá lo que tengo es varios gráficos, ¿sí? 8 gráficos de cónicas y tengo 8 fórmulas de cónicas. ¿Las llegan a ver bien? Sí. ¿Sí? Bien, Sí, sí. entonces les doy unos minutitos para que me diga qué gráfico corresponde con qué función. Perdón, con... ¿Puede ampliarlo? Sí, sí, sí. Esperen porque me quedó el anterior. Uy. Sí, esperen que primero lo tengo que abrir y después que lo abro, ahí puedo compartir. ¿Ahí lo ven? Ahora sí. Sí. Ahora sí. Sí, sí. Bueno, listo. Circunferencia de radio 3.
4, 5, 6, 7, 8. Listo. Bien. No me Bien. están haciendo trampa y usando GeoGebra, ¿no? No, para nada. No, no, no. No. Muy bien. Espere, todavía no terminé, profe. Esperamos. Sí, no hay problema. Eso solamente decir a qué ecuación corresponde el gráfico. Profe, mientras tanto, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿A qué se refiere la parte que tiene como... no me acuerdo cómo se llamaba, lo que estaba el determinante, que en una parte decía... sin variantes. Sí, los invariantes. En una parte decía elipse imaginaria. ¿A qué se refiere con elipse imaginaria? Que lo que vamos a tener como coeficientes son números complejos. Ah, está bien. Uy. Es que el número más grande, el 16, está debajo de la X. Por lo tanto, voy a estar teniendo una elipse, su eje focal sea un eje paralelo al eje de las X. La distancia entre el centro y el vértice principal es de 4. ¿Sí? Tengo que calcular acá la raíz cuadrada. Y la distancia entre el centro y el vértice secundario es de 2, la raíz cuadrada de esta. Mientras que el centro está en el punto 2 menos 1. ¿Sí? Entonces, perfecto. El 4 corresponde con la B. El 5 está centrado en el 0, 0. La distancia sobre X es de 3 entre el centro y el vértice, y la distancia en Y entre el centro y el vértice es de 2. Por lo tanto, lo asociamos con la F. Perfecto.
los denominadores, tanto de x como de y, son los mismos. Por lo tanto, acá estoy teniendo una elipse que además de ser elipse, es circunferencia, con radio 3, ¿sí? La raíz cuadrada del 9. Por lo tanto, lo asociamos con la G. Sí. El 7 y 8 son los dos que nos quedan con hipérbola. En el 7 vemos que el término positivo